Es increíble que podamos decorar un objeto encontrado como un machimbre y transformarlo en una pieza única. Los llaman palos decorativos, palos de pared o tótems abstractos. Como sea que los llamemos, te encantará el proceso de realización de estos tótems que haremos en sucesivas clases. Utilizaremos técnicas mixtas para crearlos, texturas de las más variadas e incluso algunas que te sorprenderás con que las hice, sobre todo en los 2 tótems que vendrán. Hoy haremos este. Vamos a una breve intro y comenzamos. ¿Me acompañás? Dale. Voy a dividir este machimbre en 7 secciones. No hay una sola manera de dividirlo. Sí tener en cuenta que deben ser mínimo 5 para arriba. Me valgo de una escuadra para ir derecho con las líneas. Aclaración, esta madera ya estaba pintada así de blanco. Se ve que tiene una pintura a la tiza. La puedo quitar o la puedo dejar. En este caso no necesitaré quitarla. Si voy a hacer varias maderas, procuro que las divisiones sean diferentes entre ellas, que unas caigan más arriba o más abajo, según la textura que piense hacerle a esa parte y cómo quiero destacarla, así será el tamaño de la división. Acá lo importante es ver que cada madera tiene marcas en alturas diferentes, porque todo el conjunto irá combinado. Cada sección irá con una técnica de pintura o textura o relieve diferente. Necesito enmascarar el borde de la zona a trabajar para, en lo posible, no manchar la siguiente. Lo bueno de este proyecto es que al tener varias texturas nos permite trabajar con varios tipos de pinturas o lo que tengamos a mano. En mi caso combinaré acrílicos decorativos, pintura a la tiza, lacas vitrales y tintas al alcohol. Siempre conviene tener a mano jibre blanco iridiscente para dar algún brillito en algunas zonas, purpurinas doradas o plateadas, foil, dorado a la hoja o plateado a la hoja, encajes, bijú rota, algún stencil que tengamos a mano, telas rústicas y cuanto podamos usar para texturizar. Aquí mostraré una combinación de técnicas de mix media, pero es importante decir que cada uno le da su impronta. En este video y en todas mis clases muestro técnicas sencillas que vos podés utilizar con tu propio imaginario. Ahora vamos a preparar este fondo azul. La ruedita y todo lo demás lo ponemos después. Vamos a empezar a dar color a este primer bloque. Utilizaré azul cobalto, pero quiero oscurecerlo. Le agregaré para probar oro negro de Eterna. El oro negro es un negro con un destello levemente dorado, muy bonito. Me parece buena combinación para empezar. Para darle algunos toques, unos destellos de luz, usaré azul metalizado de Oh My Shock. Estos metalizados son re bonitos porque son translúcidos. Hay que mezclarlo bastante bien porque se suele sedimentar. Pero Estela, ¿usaste acrílicos, ahora usás pintura a la tiza? Así es, tranquilamente lo podemos hacer. Y no solo eso, a veces mezclo, no pintando arriba en la mezcla, pintura a la tiza con acrílicos. Por supuesto que lo hago en objetos decorativos. En muebles nunca haría eso. Como ves, di pinceladas algo desparejas. Ahora voy a utilizar un plata metalizado a la tiza. Este es de Aquarel. También es bastante translúcido. Fíjate la diferencia. Este no se sedimenta tanto como el azul, que es de Oh My Shock. Y aquí me ves jugando con el pincel. Puedo hacer una especie de veteado, que no quede algo totalmente parejo. Esta base ya está, lo básico. Paso al siguiente bloque. A este bloque lo podríamos llamar la playa mágica. Pongámosle que sí. La misma cinta de enmascarar que usé, la desgasto un poquito pegándola en la mesa o en mi mano varias veces porque la voy a colocar sobre lo que ya pinté. Esto es para que no se levante la pintura y poder seguir trabajando tranquila. Y también enmascaro el límite inferior. Para este bloque utilizaré
acrílico azul cerúleo, porque de este color no tengo a la tiza, y un verde claro, que es el resultado de haber creado un pote mezclando pintura a la tiza, verde oceánico, que es un verde bastante intenso, con blanco. El resultado es este, y voy a jugar con los dos colores. Estoy mezclando, pero no mezclo en profundidad. Dejo como que la pintura esté ahí entremezclada, no del todo. Y así con el pincel medio sucio con los dos colores, voy a empezar a pasarlo por diferentes zonas. La idea no es cubrir todo este bloque con este color. Agrego a la paleta siena natural, pero lo voy a aguar bastante. Va a ser no tan intenso al colocarle agua, algo traslúcido. Y a toda esa parte que quedó blanca le voy a pasar este color. Si lo dejara así, quedaría un efecto como driftwood, o sea, madera lavada. Pero aquí voy a colocar también un poquito de matices arriba del azul también. Lo podría dejar así si quiero, pero voy a trabajar con alguna textura, porque al hacerlo me va animando a hacer más. Lo voy viendo y voy diciéndome a mí misma, qué lindo esto si le pongo tal cosa, si le pongo tal otra, ¿se comprende? Como siempre estoy improvisando, chicos, no hice ningún boceto de lo que estoy haciendo. Sobre la marcha voy decidiendo, pero ya así este podría ser un bloque así con este efecto. Y fíjate que aquí paso un trapito húmedo para estirar ese color, para lavarlo justamente. Si bien aquí voy a hacer textura, te estoy mostrando a manera de ejemplo esto, Acá tengo un dorado de Aquarel, por ejemplo. Si quiero darle un toque más fantasioso a esta madera lavada, tomo un poquitito de este dorado que es traslúcido y así muy suavemente, fíjate que tomo este pincel de lo que me sobró en el palito nada más, ahí mojo y voy a dar unos toquecitos de este dorado por arriba de lo que ya pinté, incluso también por arriba del azul. Algo de lo que estoy haciendo va a quedar, sobre todo en la parte azul, pero lo que es la parte, digamos, marroncita, ahí voy a hacer otra cosa. Lo estoy mostrando más que nada para dar opciones. Voy a hacer una textura con gesso casero. El resultado es enduido plástico, tapaporos, masilla o resanador de paredes, es lo mismo. 2 partes de enduido, una parte de cola de carpintero bien batidos, y me queda así. Tomo un poquito y le voy a agregar un poco de este dorado que tengo aquí para que me dé un color beige. Aclaro, si mezclamos dorado con enduido no nos va a quedar dorado, ¿sí? Utilizaré espátula de metal para aplicarlo. Y como ves lo voy aplicando de a poquito, de a toquecitos suaves, voy estirando. Estiramientos cortos, a veces más largos, con suavidad. Para completar esto voy a utilizar algunos cristales de bórax que lo enseño a hacer en el tutorial Cristales caseros con bórax. Los dorados, ¿recuerdan esos que hicimos en clase?
Lo van a ver en el tutorial que voy a dejar por supuesto en la caja de información. Acá agrego en el borde un poquitito más de gesso. El gesso tiene cola de carpintero, por lo tanto va a hacer que los cristales se adhieran. Elijo los más pequeñitos y voy bordeando con los cristales dorados en todo ese contorno. Por último, espolvoreo con un poquito nada más de gibré blanco iridiscente. Más tarde, cuando todo seque, vamos a reforzar esos dorados. Muy bien, bloque 2, casi listo porque luego lo bordearemos, etcétera. Pero ya podemos quitar la cinta porque ¿qué sucede? Si yo dejo la cinta, cuando el gesso se seque, se puede romper ahí, hay que quitarla, dejar secar muy bien y ahí voy a intercalar bloques. El que sigue a este no lo voy a hacer todavía porque necesito que se me seque primero el que ya hice. Paso al otro. Aquí voy a hacer aguadas y entintadas. Aprovecharé los colores que tengo en la paleta, dorado y azul. Los mezclo y agúo bastante. Me resulta este verde un poquito apagado. Suelo experimentar bastante con los colores, me dejo llevar por el momento, no es algo que haya programado de pintarlo así. Pensé alguna cosa aguada, volcánica, verdosa. Es como que todo el tiempo estoy fantaseando con imágenes extraídas de la naturaleza, así como bocetando luego aparece la imagen más clara, la termino definiendo, pero con bastante toque de fantasía. Agrego un poco de naranja a la paleta que también voy a aguar. Hay diferentes maneras para aguar los colores y que fluyan. Los aguaré moderadamente en la paleta y utilizaré también un atomizador con agua. Es importante, un pincel para cada color para que no se me contaminen. Empezaré con el verde. Tengo que tener a mano también un trapito o un paño de cocina para quitar los excesos de agua. No quiero que se me manche mucho la madera. Se va a manchar de todos modos porque la cinta es de papel. Si no querés que se manche nada, tenés que colocarle un tipo de cinta duct tape, que es de plástico. Con el atomizador lo que hago es expandir la pintura hasta donde quiera. Por eso más o menos agua según el efecto que quiera lograr y siempre controlando con el trapito de no manchar o que no se me expanda la pintura más de lo necesario. Como el acrílico tarda mucho más en secar por supuesto que las tintas, porque esto mismo lo podía haber hecho con tintas, puedo acelerar el secado con un secador de pelo. Y voy a secar esa mancha más o menos ahí, que no se me expanda más ese naranja, que no me ocupe el espacio del verde. Lo voy manejando así hasta que se seque para poder seguir trabajando. Esa es la diferencia que tiene el acrílico con la tinta. La tinta seca muchísimo más rápido, tenés resultados inmediatos prácticamente. En cambio con el acrílico tenés que ir secando de a poco, ir aplicando capa sobre capa. Capa sobre capa por dos motivos. Uno, porque si lo agúo, obviamente pierde fuerza el color. Y necesito más fuerza, más saturación de color. Y por otro lado también porque quiero encimar manchas, que queden manchas como encimadas, no una cosa acá y la otra allá, sino un poquitito más caótico si se quiere. Una vez bien seco, vuelvo a aplicar color aguado. Voy a repetir esta operación todas las veces que sea necesario.
Cuando trabajás con acrílicos, lográs más vividez del color cuando les aplicás luego laca, pero no es el mismo resultado que trabajar con tintas al alcohol. Ahora aplico tinta dorada casera. Explico cómo hacerla en el tutorial Arte Abstracto con tintas al alcohol. Tan sencillo como mezclar alcohol con purpurina dorada o plateada, según el caso, batirlo bien y aplicar. Es una alternativa bastante económica a las tintas doradas comerciales y con un poquito de purpurina dorada o plateada alcanza. Son muy rendidoras. Las tintas las guardo en frascos aplicadores de 15 mililitros, echo unas gotitas de dorado y luego aplico arriba unas gotas de alcohol para que se abra, generando unos efectos muy bonitos. En el otro tutorial explico que hago las tintas con alcohol isopropílico, pero si no tenemos alcohol isopropílico lo podemos hacer con alcohol de 96 grados, el de farmacia. Tener en cuenta que el alcohol de farmacia tarda un poquito más en secar, es menos volátil y por ende diluye mucho más. Es como todo, hay que encontrarle la mano a cada material. En este caso no estoy utilizando soplador, simplemente dejo que la tinta corra y la muevo con el secador de cabello. Si el secador de cabello que tenemos es muy potente, cuidado, porque desparramaría demasiado la tinta. En ese caso utilizamos un sorbete para desparramar la tinta con más control. Es normal que si utilizo cinta de enmascarar de papel, esta se mojará con la tinta y manchará la madera. Limpio con un trapito mojado en alcohol. Si no quisiera que se manche a los bordes, utilizaría una cinta duct tape, que es plástica. Siempre conviene, a priori, tener en cuenta qué bloques están al lado de este. Si no hay nada, se limpia, porque luego pintaremos todo eso y no se notará. El problema puede aparecer cuando al lado de este bloque que estoy haciendo tengo algo ya terminado y no quiero que se manche. Esto se puede prevenir haciendo este bloque separado del resto y luego seguir con los otros. Para fijar la purpurina y que no se volatilice, aplico barniz fijador en aerosol. Utilizo la marca Acrylex, que es en base a resinas acrílicas, seca en unos minutos, es fungicida y con filtro UV para proteger el color. Es semibrillo, todo lo dice en la etiqueta. Aplico a una distancia de 20 centímetros y dejo secar. La purpurina es un polvo. Si bien yo la diluyo en alcohol, cuando seca queda hecha polvo. Hay que aplicarle un fijador. Los colores se ven algo pálidos. En el trabajo final vos ves que la terminación es mucho más vibrante. Para eso utilicé alcohol isopropílico y arriba de este unas gotitas de tinta naranja, que está diluida, no es muy fuerte porque la tinta naranja original es mucho más intensa. Aplico algunas gotas para que me quede ese efecto manchado tan bonito que se ve en el trabajo final. Es una opción, se puede utilizar o no. Y para desparramarla aplico un soplador, también puede ser un sorbete. Vas soplando y vas moviendo la tinta. Y así queda. Según como le dé la luz, emite unos destellos dorados hermosos. Ahora haré esta parte angosta con unos apliques en forma de triángulo. Utilizaré arcilla de secado al aire. También se puede usar porcelana fría. Voy a tomar un poquito de arcilla, la amaso bien, la aplano con un palo hasta darle un grueso de aproximadamente 2 milímetros, no más. Cortaré 2 tiras que luego pegaré como separadores con cola de carpintero. Con la misma masa cortaré 4 rectángulos que quepan en el espacio que me queda libre y por último ayudada con un molde en forma de rombo que dibujé sobre papel cuadriculado y luego corté, marcaré sobre la pasta para darle esa forma. Hace muchísimo calor y la pasta seca rapidísimo, así que estos rectángulos los reservo. Primero los mojo con un poco de agua para que mantenga la pasta la humedad. Los tapo así con un nylon y sigo con la madera. Voy a pegar estas 2 tiras con cola de carpintero. Me ayudo con una regla para que queden bien rectas, bien colocadas.
Aquí me ves haciendo el molde del rombo en un papel cuadriculado. Es tan sencillo el molde como dibujar un rectángulo, luego marcar puntos, mitad en vertical y mitad en horizontal, luego cortarlos. Por supuesto que hay que tener en cuenta y medir el ancho de la madera donde voy a colocar esos rombos. Por último, ese mismo molde lo colocas arriba del rectángulo de pasta y la recortas. Y así como estoy haciendo con este, voy a cortar 4 rombos iguales, pero todavía no los voy a pegar en la madera. Voy a hacer unas piezas decorativas con ellos. Aquí los ves colocados sin pegarlos todavía, están frescos aún. Estoy probando estos botones antiguos porque suelo comprar cada tanto botones de saldo en una mercería aquí cerca de casa que los vende por medio kilo o por bolsita. Encontré 2 iguales, no más, y encontré unas argollas que eran de una billutería rota. Como no me alcanzan los botones, voy a utilizar 2 botones de estos pegados con cola de carpintero arriba y estas argollitas intercalando 2 botones, 2 argollitas. Una vez que tenga todo esto pegado, reservo aparte las piezas y voy a trabajar con el fondo. Mientras tanto, estas piezas se van secando. Al fondo de la madera le voy a hacer un efecto con lacas vitrales, pero antes tengo que pintar ese fondo bien de blanco. Daré 2 manos de pintura de tiza blanca, también puede ser acrílico base blanco, dejando secar entre mano y mano. Mientras tanto esto se seca, voy a seguir con los rombos. A los rombos los pintaré con este azul metalizado de Oh My Shock, que es medio translúcido. No le doy blanco antes, porque me gusta ese aspecto aviejado que deja el color de la arcilla debajo. Pinto todos cuidando de no manchar los botones y dejo secar para volver a trabajar con el fondo de la madera. Antes de utilizar las lacas vitrales voy a pintar los bordes. Se me ocurrió utilizar este color oro negro que tiene destellos dorados. Después me arrepentí y lo pinté de negro, pero no importa. Hay que pintar los bordes, ya sea de oro negro o negro. También puede ser un marrón oscuro, el color que te guste. A mí me gustó mucho porque resalta bastante un color oscuro en los separadores que vamos a hacer. Pero me incliné más luego por el negro, negro marfil, que resalta mucho mejor. E hice unas correcciones, por supuesto. Aquí me ves trabajando con un liner porque no quiero que se note nada blanco en ningún lado. Por lo tanto, hay que pintar desde todo ángulo, ¿sí? Porque vos crees que estás pintando bien, pintas arriba, pero a los costados hay que tener sumo cuidado, hacerlo con mucha delicadeza para que no manche lo que ya está hecho. Y para eso, Estela, ¿cómo haces? Siempre me preguntan, ¿cómo haces para delinear tan bien? No respiro, chicos y chicas. En el momento que estoy delineando, hago 2 cosas. Busco un punto fijo con mi dedo pulgar apoyado en una base firme o la palma de la mano. Retengo la respiración en ese momento para tener el pulso bien firme. Es algo que uno lo hace sin darse cuenta, hasta que lo concientiza. Para este fondo en principio usaré 2 colores. Turquesa claro, que es el resultado de turquesa, como viene en el frasco, mezclado con bastante laca vitral incolora. Y azul Prusia, que es un azul muy oscuro. Y voy a entremezclar estos 2 colores generando como lagunas de turquesa dentro del azul Prusia. Primero colocaré azul Prusia y luego el otro. Para desparramarlo utilizo un palito de brochet y así lo voy acomodando. Y ahora en los espacios blancos vacíos ahí coloco turquesa. Agrego un poquitín de laca incolora porque voy a agregar un color más. Y es en este punto en donde me dije: qué turbio que está todo esto.
le falta algo más. Amarillo dorado, unos puntitos de amarillo dorado en las zonas donde eché el incoloro. Eso va a aclarar un poco, va a generar un verde, porque el amarillo sobre el azul genera algunas manchas verdosas muy bonitas, y ahí sí ya me está gustando. Y ahora dejamos que la pintura se autonivele y se seque. Ahora pasamos a otra parte titulada El mar, espejo de mi corazón. No, mentira. El mar, bueno, las olas, no sé cómo llamarlo. Estoy dándole a este bloque un verde agua que lo preparé mezclando pintura de la tiza blanca con verde oceánico, que de por sí es un color intenso. Como resultado queda este verde agua precioso. Con un tenedor de cotillón pruebo que esta pintura de la tiza está bastante gruesa. Le voy a adicionar hacia arriba, espolvoreando un poquitito de bicarbonato de sodio. Eso la hace más gruesa aún, como arenosa, y la endurece bastante cuando seca. Hago estas ondas y veo que me queda bastante textura. Así con la pintura de la tiza, repito, está gruesa porque hace muchísimo calor y se deshidrató bastante. Entonces aprovecho eso que me ofrece la pintura de la tiza. Si no estuviese así la pintura, colocamos un poco de pintura en una tapita y a esa tapita le agregamos, así a ojo, un poquito de bicarbonato de sodio. Y eso la va a engrosar más aún y nos va a permitir también hacer este tipo de texturas. Y como ves, en lugar de mezclarlo directamente con la pintura en el pote o en una tapa, lo puedo echar directamente sobre la pintura y luego mezclarlo. No hay una sola manera de hacer las cosas, esto lo digo siempre. Y fíjate qué importante que es darle rienda suelta a nuestra imaginación, es decir, a nuestro niño interior. Cuando empecé a jugar con esas ondas, ahí me apareció la espuma, no antes. Primero hice una cosa y una cosa te va llevando a la otra y así te dejas llevar. Bueno, cuestión que aquí, con pintura blanca a la tiza, ahora sí lo que voy a hacer es mezclar esta pintura blanca con bicarbonato, bastante bicarbonato, y voy a generar una especie como de espuma blanca que va a surcar el límite de esas olas imaginarias en mi cabeza. Voy siguiendo el ritmo de las olas, parece una canción esto, ¿no? Y voy ponceando para que esto quede con volumen. Ya lo básico está, ahora humedezco nuevamente con este verde agua en toda esta zona, porque voy a trabajar húmedo sobre húmedo. Doy una pizquita de azul zafiro porque es el que tengo, puede ser otro azul, un cerúleo por ejemplo, apenas, y estiro para dar matices. Doy un poco más de matices en la parte de abajo, luego hago unos retoques a la espuma, que te cuento, yo tengo un truco que a veces utilizo, y acá lo utilizo. Luego, con un pincel limpio, con agua, primero espolvoreo un poco de bicarbonato arriba de esa espuma, y luego la mojo el bicarbonato con el agüita del pincel, y eso va a dar un resultado como más pétreo, más cristalino, cuando seque, por supuesto, ¿no? Unos retoquecitos y ya está. Aquí se ve muy suave, es porque la cámara lo capta así.
Ahora pasamos a una parte muy fácil, stencil. ¿Quién no tiene un stencil en casa? Elegí este porque tiene como escamas, pero puede ser cualquier tipo de stencil, trabajado, por ejemplo, como un alto relieve, con un fondo de un color, el relieve en otro. Vamos a hacerlo. Lo más importante aquí es cómo decida colocar este stencil. Puede ser como viene, así como lo estoy colocando ahora, o en diagonal, o solo una parte. Y para hacerlo más difícil elegí ponerlo a pleno, como viene. ¿Y por qué digo más difícil? Porque hay que tener en cuenta de que esté perfectamente alineado con todo el resto del trabajo. En cambio, si hubiese elegido ponerlo de una manera no tan lineal, si me llego a equivocar no se notaría. Estos errores se notan mucho, sobre todo en todo el conjunto, cuando el tótem está terminado y lo miramos a cierta distancia, así que a tenerlo muy presente. Las líneas de división de los bloques debemos hacerlas con cuidado, bien alineadas. Como material utilizaré gesso casero, 2 partes de enduido y una de cola bien batidos. También podemos utilizar pasta de modelar, esta que ves aquí. Y utilizaré espátula de metal. A veces me preguntan, ¿por qué espátula de metal, no de plástico? Porque son más eficaces, no se doblan tanto como las de plástico, más precisas. Para que el stencil no se mueva, le coloqué algunas tiritas de cinta de enmascarar para que quede bien sujeto. Y ahora simplemente es colocar, tener cuidado bien en los bordes, sobre todo los bordes, ¿sí? Y bueno, pasarlo de una manera fluida, pareja. Para el alisado final generalmente utilizo una espátula más larga. La mojo primero en agua y la paso. Me da un eficaz resultado. Y una vez que hicimos esto, a retirar el stencil. Mientras dejo secar esta parte, seguiremos con la otra, los rombos. Ya está seco el fondo con lacas vitrales y también los apliques en forma de rombo. Los pegaré al fondo con silicona líquida, uno al lado del otro, respetando cierta distancia para que queden parejos. Bueno, creo que esta es la parte más fácil, ¿no? Ahora estamos pintando estas, entre comillas, escamas que hicimos con stencil. Azul zafiro primero, luego estoy manchando así de a zonas con celeste bahía, nada parejo, como ves son manchoncitos por aquí y por allá, no es un color liso, simplemente dejo secar esta parte y vamos con algunos matices luego. Y como este azul es vibrante, necesito un color más claro, mucho más claro, para hacer resaltar esas escamas. Entonces aquí tengo un poquito de blanco que voy a aplicar con esponja, prácticamente nada, sequito, ¿sí? También lo puedo hacer con pincel, muy por arribita, con un verde pastel, una combinación de los dos. Una vez que tenga la iluminación que más me guste, puede ser un poquito más de blanco incluso, luego le doy un toquecito apenas de tornasol dorado, de Terna, que me encantan esas terminaciones que deja. Vamos que falta poco, ahora haremos esta rueda con el centro, es muy fácil de hacer. Haré esta rueda con pasta de secado al aire, pasta DAS es la que utilizo. Las próximas ruedas que vamos a hacer para los siguientes tótems tienen más detalles que estas. Por eso te digo que es muy sencilla de hacer. Amaso bien agregándole agua con los dedos humedecidos. Aplano con un palo y le dejo un grueso de 3 a 4 milímetros, no más. Aprovecharé la tapa de la pintura a la tiza que me da el tamaño justo para marcarla. La recorto con tijera. Acomodo los bordes. Luego utilizaré la tapa del frasco de alcohol o una tapa de refresco para agujerearla en el centro. Humedezco la masa un poquito con mis dedos y tomo puede ser por ejemplo un pincel viejo, algo que pinche, ¿sí? Un pincel viejo es ideal. Esos pinceles que tenemos que quedan medio duros, también puede ser con la punta de la tijera. Cuestión que quiero darle un aspecto rústico. Una vez hecho esto, la dejo secar en una base plana. Puede ser una bandejita,
La cuestión es que no se doble, porque esto irá pegado arriba de esa parte azul que ahí vemos. En principio voy a pintar esta rueda con color celeste bahía. La pinto por completo, menos la parte de atrás. Coloco un poco más de color celeste bahía a la paleta y le agrego bastante bicarbonato de sodio. Es prácticamente mitad y mitad, ¿sí? Para que se cree como una pasta, y esa pasta la voy a poncear sobre la rueda que todavía está fresca. Como sabemos, el bicarbonato mezclado con la pintura le da un aspecto pétreo al secar. Aprovecho que todo está tan húmedo y le espolvoreo un poco más de bicarbonato y luego con el pincel voy mojándolo para que se sedimente. Luego agrego con acrílico blanco algunos toques de luz. Son solo unos toquecitos muy sutiles, la pintura todavía está fresca, por lo tanto va a aclarar un poco el tono general. Quiero que contraste más sobre esa madera que es azul oscuro. Por último, le agrego unos brillitos con gibré blanco iridiscente. Queda precioso, porque queda como una piedra brillosa. No hay que pasarse, es un poquito, un toquecito. Voy a acelerar el secado con un secador y luego vamos a pegar. En este caso, por el mismo peso que tiene la pieza, la voy a pegar con cola de carpintero. Luego veremos cómo hacerle un centro a esta rueda cuando hagamos el trabajo de división de cada bloque. Último de los bloques de este tótem decorativo precioso, y luego pasamos a los detalles finales. Al bloque que voy a trabajar lo había pintado con pintura la tiza blanca. Ya los bordes están protegidos con cinta, como hemos hecho en todos los casos. Tomo un poco de gesso casero y le agrego una pizca de cola de carpintero para hacerlo un poquito más fluido. Lo coloco a espátula y me ayudo también con un pincel viejo. La idea es hacer una textura que cruce en horizontal, como una especie de corteza petrificada. Luego de hacer esto, como quiero un poco más de volumen, lo voy a secar con el secador de cabello y le voy a dar una mano más arriba, repitiendo la operación para que me quede un poquitito más alto. Aquí me ves aplicando la segunda capa. Acá hago rayitas muy finitas así, pero no prolijas, ¿sí? Con este tenedor de plástico. Puedes usar un palito, un tenedor, lo que tengas a mano. La idea es que cuando coloque tinta al alcohol sobre esta superficie, la tinta va a embeber de tal manera que en todas las hendiduras va a quedar más oscuro, creando un efecto muy bonito, más con el color que voy a utilizar. Voy a utilizar pintura artesanal marrón al alcohol. De hecho hice un tutorial con ella, el de arte con tintas al alcohol. Bueno, también sirve por ejemplo para pintar duendes, gnomos, casitas, cuadros abstractos con soplador, y también se puede pintar a pincel. Es muy versátil y tiene colores muy vívidos, muy bonitos. Aquí la rebajo con un poco de alcohol porque este marrón es muy subido, y a mí, como ya sabes, el que me conoce ya sabe, que me gusta empezar de a poco. No arrebatar los colores, sino yendo de a poquito. Y acá es un tono muy suave el que tengo aquí. Como es líquida, lo que sí seca rápido, la voy pasando y ya vemos que se va notando la textura. Y a medida que le vaya poniendo, se va a ir notando cada vez más. Es muy sencilla de usar. Y fíjate que yo aquí, por ejemplo, está prácticamente aguada, no tiene prácticamente nada de color, y justamente de esta manera logramos diferentes tipos de intensidades o de saturaciones, desde un marrón muy clarito hasta un marrón muy oscuro. Si no tuviese estas tintas, ¿qué haría? Bien, utilizaría acrílico color siena natural, aguado, ¿no?
le agregaría tal vez un poquitín de amarillo para amarillarlo un poquitito más, y también un chiquitín de naranja, e ir probando, porque si bien ahora no se ve un marrón naranjoso, a medida que lo vas aplicando va tomando esa intensidad y esos tonos. Después de haberle dado la primera mano, ya intensifico más en las grietas. Lo de abajo queda más claro, las grietas más oscuras. Este bloque se lo dedico a Alicia, mi amiga, que se recopó viendo el tutorial de pintura al alcohol abstracta y está pintando unas flores espectaculares a pincel. Fíjense lo que es la creatividad. Ella tomó para sí lo que le servía del tutorial, empezó a hacer unas flores divinas y así charlando me decía, no sé en qué cosas más las puedo aplicar. Bueno, ¿ves, Ali? Texturas, quedan preciosas con estas tintas. Y los castillitos y casitas hechos con botellas PET y arcilla de modelar, pintadas con estas tintas, quedan espectaculares. Ahora vamos con los detalles finales. Haré separadores con arcilla de secado al aire utilizando eyector o extrusor de repostería. Resulta muy útil, todo queda muy pulido y hacemos muy rápido. Para usar la arcilla y la porcelana con eyector deben estar bien amasadas y blandas. Nos podemos ayudar humectándolas con agua en el caso de la arcilla o con crema para manos en el caso de la porcelana. Elegimos la boquilla que más nos guste o consideremos adecuada. En mi caso decidí utilizar boquilla punta plana mediana y otra que tiene un agujerito tipo fideo espagueti. Y ahora verás cómo lo hago. Tan sencillo como colocar la boquilla en la punta, la boquilla elegida, llenar el extrusor que parece una jeringa con la pasta, comprimirla bien dentro, ¿sí? Y luego apretar para que salga esa forma. Todo lo voy a pegar con un hilito de cola de carpintero, va a ser más que suficiente, y siendo cuidadosos de no mancharlo ya pintado. Y utilizaré una regla de metal como guía para que la guarda quede perfectamente recta. Aquí hago una demostración más, cambio de boquilla, quito esta que es plana y voy a colocar la otra que tiene puntita como de fideo fino. Las puedo colocar en agua para que la pasta se vaya aflojando y limpiarlas. Siempre tienen que estar bien limpias las boquillas, porque una pequeña partícula y te arruina el trabajo. Coloco la punta, enrosco y ahora vas a ver que sale algo mucho más finito, en donde voy a combinar formas. Y la decisión no es caprichosa, se debe a que en algunas zonas coloqué texturas y tengo muy poco espacio. El ancho de la tira de arcilla que coloqué no me entraría en algunas zonas en donde coloqué texturas, porque estoy muy al borde. Por eso elegí esta. Esta va a entrar perfecto. De esta manera lo voy a poder hacer. Y aparte esta combinación de separadores entre gruesos y más finitos queda bastante bien. Y ahora te muestro cómo resolví el centro de esa rueda. Tomo una pequeña bolita de arcilla, la ubico ahí, le tomo más o menos la medida que quiero, la quito, todavía no la pego, y con un palito de brochet mojado en agua le hago agujeros.
La voy agujereando de manera controlada para que queden estéticos. Suelo hacer mucho estas formas agujereadas, me encantan. Ahora vas a ver cómo queda. La vamos a pegar ahí en el centro. Primero dejo que seque, luego la pinto de verde agua y por último la voy a pegar. Queda preciosa. Todos los bordes, la parte de atrás y los separadores van en negro marfil. Me gusta mucho trabajar con arcilla de secado al aire o pasta DAS porque así como la coloco queda. Como ves, las guardas quedaron perfectas. Sé que no se van a reducir ni achicar en el secado. Luego lo que hago es pintarlas de negro, tanto por arriba y también a los costados. Es importante eso. Si no te gusta hacerlo así, podés hacerlo con porcelana fría, previamente coloreada, y te evitas el tema de tener que delinear. Ahí podés ver la ruedita con su centro, ya está pegado, queda precioso. Ahora lo que estoy haciendo es colocando cola de oro sobre las piedritas que les quiero dar más dorado, que resalten más, que brillen. La cola de oro se utiliza para pegar justamente pan de oro. En este caso usaré dorado. Coloco sobre las piedras, dejo que llegue a un punto mordiente y luego voy a aplicar el pan de oro. Una alternativa al pan de oro o la cola de oro sería el adhesivo multipropósito y foil. Aplico el pan de oro en las zonas donde coloqué el pegamento. Una vez que cubra todo eso, presionando bien para que quede bien adherido, voy a retirar todo el excedente con un pincelito. Se va a ir rompiendo porque es muy volátil, es muy suave. Restregando con el pincel solo se quitará lo que no fue adherido, el resto quedará. Y todos los sobrantes que ves que vuelan, yo lo guardo para luego usarlo en algún otro proyecto. Y una vez que está todo seco, ¿cómo protegemos? Con laca poliuretánica semibrillante. Absolutamente todo. Queda un trabajo protegido y que nos va a durar muchísimo tiempo. Pero mira qué dorado más divino nos está quedando. Nada que ver, otra cosa. Espero que este tutorial les haya gustado. Queda pendiente 2 tótems más porque es un juego de 3, pero el tiempo no nos da. Así que nos vemos en la próxima con los 2 tótems que faltan, y si veo que no entran los 2, haré uno en una clase y otro en otra clase. Lo que sí les puedo decir que veremos en los siguientes tótems unas formas hermosísimas de hacer texturas con algunos materiales inusuales. Les agradezco por estar. Si sos nuevito en el canal, te invito a suscribirte clicando en el botón rojo y activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Besos para todos.